Bien, hola, ¿qué tal? Continuamos entonces en este estudio que iniciamos la vez pasada sobre el momento angular. Hoy lo que haremos es utilizar el álgebra de momento angular para solucionar el problema de valores propios. Recordemos cuál era el álgebra que habíamos definido. Entonces teníamos el álgebra del momento angular y definíamos el cuadrado del momento angular que conmutaba con todos sus componentes. Sucede que el álgebra del momento angular me está diciendo que tenemos un conjunto de operadores que no conmutan entre ellos. O sea, yo no puedo diagonalizar las componentes de momento angular simultáneamente. Sin embargo, si escogemos uno de las componentes y el cuadrado del momento angular, esas dos sí las vamos a poder diagonalizar simultáneamente. Lo usual, y digamos que la convención, es escoger la componente z para diagonalizarla simultáneamente con el cuadrado del momento angular. Entonces, quiere decir que voy a tener un conjunto de kets propios, que los voy a denotar por A, B, que van a traer información sobre los valores propios, y entonces vamos a decir que el cuadrado del momento angular actuando sobre esos kets va a sacar un valor propio que va a ser A veces h barra cuadrado. Este h barra cuadrado me da precisamente las unidades de momento angular al cuadrado, y jz actuando sobre esos kets propios me va a sacar h barra, que me da unidades de momento angular, veces b. ¿Ok? Entonces, esos kets van a ser kets propios de j cuadrado, de momento angular al cuadrado, y jz, la componente z del momento angular. ¿Cuál va a ser nuestra tarea? Nuestra tarea va a ser describir estos valores, o sea, los valores propios, de tal manera que solucionamos la ecuación de valores propios del momento angular. Para eso entonces vamos a definir dos operadores, j más y j menos, de esta manera, donde aquí tenemos a jx y a jy. Y si se dan cuenta, ellos van a ser, no son operadores hermíticos, precisamente porque estos dos sí son hermíticos y aquí tengo un i. Ahora, lo que sucede es que no son hermíticos, pero el adjunto de uno es el otro. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos acá. Y vamos a utilizar estos señores para desarrollar nuestro problema de valores propios. Ya vamos a ver cómo. Primero, vamos a establecer las reglas algebraicas que ellos satisfacen. La primera es muy sencilla, porque efectivamente jx y jy conmutan con j cuadrado, entonces j más y j menos conmutan con el momento angular al cuadrado. El conmutador con jz, en cambio, si yo utilizo la definición que ellos tienen, entonces voy a tener jz, jx y por aquí jz, jy. Utilizo el álgebra que habíamos definido, entonces, por ejemplo, jz, jx me da i h barra jy, que está aquí, y jz, jy en cambio me da menos i h barra. Recuerden cómo es antisimétrico este señor. Entonces voy a tener jy más o menos i, voy a tener menos más, porque sale un menos de aquí, y jx. ¿De acuerdo? Ah, bueno, y aquí sale un i, y aquí sale otro i, que se cancela con este. De tal manera que entonces yo voy a poder volver a escribir el resultado de aquí en términos de estos dos señores. Efectivamente, el conmutador de jz con j más menos vuelve y me entrega j más menos con un h barra por ahí, ¿sí? del conmutador. La última que vamos a utilizar es la relación de conmutación de j más con j menos, que nuevamente puedo desarrollar, entonces utilizando sus expresiones y dejando escritas solamente los que no van a ser 0, porque por ejemplo van a salir jy con jy o jx con jx, que son 0. De tal manera que aquí voy a tener, por ejemplo, aquí jx con jy me da i h barra jz. Y jy con jx me da menos i h barra jz. Y ambos van a confabular para que me dé un 2 por aquí, jz. ¿Cierto? Ambas van a ser idénticas. Entonces, estas son las reglas algebraicas que vamos a utilizar
para solucionar el problema de valores propios. Veamos por dónde arrancar. Entonces la idea es, lo primero es ver cómo ellos van a afectar los valores propios de los operadores j cuadrado y jz. Veamos, tomemos este ket. Entonces vamos a tomar el ket, que es la acción de j más j menos sobre AB, y vamos a ver qué es lo que sucede cuando le aplico j cuadrado. Entonces esto lo puedo ver como utilizando el axioma de asociatividad como j cuadrado, j más menos, actuando sobre este señor, y j cuadrado, j más menos, lo puedo invertir utilizando esta relación. Esta relación lo que me dice es que conmutan, entonces puedo invertirlos. Ahora, si se dan cuenta, yo sé cómo actúa porque es un ket propio de él, de tal manera que me va a sacar a h barra cuadrado y queda este señor actuando sobre él. Observamos que entonces este ket vuelve y aparece, de tal manera que entonces ese ket es un ket propio de j cuadrado con valor propio a h barra cuadrado. Si nos vemos aquí, entonces vemos que este señor simplemente debe ser proporcional al ket propio correspondiente al valor propio a h barra cuadrado. Otra forma de decirlo es, como ellos conmutan, como j cuadrado y j más menos conmutan, entonces él no va a cambiar la dirección en la dimensión descrita por j más cuadrado. ¿Sí? Sigue apuntando en esa misma dirección, no le cambia la dirección en esa dimensión. ¿Qué pasa con jz? Entonces, nuevamente voy a tomar este mismo ket, y por el teorema de asociatividad, entonces voy a pensar esto como jz, j más menos, actuando sobre este ket. Y utilizo esta regla aquí para invertirlo, lo mismo que hicimos antes. Entonces, cuando yo lo invierta, va a salir j más menos de z más menos j más menos. ¿De acuerdo? Que es el que está acá. Y lo interesante es que yo ya sé cómo actúa este sobre este, que me va a sacar un bh barra medios, y puedo factorizar nuevamente este j más menos. O sea, vuelve y aparece este señor acá con este factor. ¿Qué me está diciendo? Volviendo acá, es que este ket es un ket propio de jz, pero con este valor propio. O sea, en la dimensión de jz sí ha cambiado su dirección. Le ha variado la dirección y le ha cambiado este número cuántico, esta etiqueta, la ha cambiado por más, si es j más, 1, o menos 1 si es j menos. O sea que estamos reencontrando algo que habíamos discutido con el oscilador armónico, los operadores a escalera. Están haciendo exactamente lo mismo, suben o bajan. Y esto nos va a permitir entonces describir precisamente esos valores propios. Veamos cómo. Estos dos van a conformar un conjunto completo de observables compatibles para los kets de momento angular. O sea que si yo tengo un conjunto, un par AB, solo le corresponde un ket. No hay dos kets que tengan los mismos valores propios A y B, porque forman un conjunto completo de observables compatibles. Entonces, si habíamos dicho que J más menos actuando sobre este señor iba en esta dirección y J más menos iba en esta dirección, entonces no le queda otra sino que yo lo tenga que escribir así, ¿cierto? Pero puede aparecer un coeficiente aquí. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es, tiene que ir en esta dirección con cierto coeficiente. Y la lógica va a ser muy parecida a lo que hicimos con el oscilador armónico. Vamos a ver cómo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el hecho que jx cuadrado más jy cuadrado se puede escribir de esta manera, en términos de los operadores escalera. Simplemente es multiplicar. Y esto voy a aprovechar el hecho que son adjunto uno del otro, de tal manera que lo puedo escribir como j menos daga, j menos, más j más daga, j más. ¿Sí? Estoy cambiando este por el daga de este.
Y escribamos este valor esperado. Entonces el valor esperado de AB, J cuadrado, con el valor esperado y el JZ cuadrado. Entonces aquí yo puedo aplicar este aquí y me va a dar H barra cuadrado veces A. Y este va a actuar aquí y me va a dar H barra cuadrado, porque aquí está cuadrado, veces B cuadrado. De tal manera que esto lo puedo evaluar inmediatamente. Pero si utilizo que J cuadrado menos Z cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado, entonces puedo utilizar lo que está acá para escribirlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo interesante de esa parte? Si se dan cuenta, aquí tengo un ket y aquí tengo su bra. Aquí tengo un ket y aquí tengo su bra. O sea, tengo la suma de las normas al cuadrado de dos kets. Y eso es un número mayor a 0. Entonces estoy teniendo que lo que tengo aquí, que es igual a esto, es mayor a 0. Esto implica que a menos b cuadrado tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? O sea, b cuadrado tiene que ser menor a a. No hay de otra. Y esto lo encontramos solamente utilizando el álgebra. Entonces concluimos que, dado a, deben existir un b mínimo y un b máximo, de tal manera que b esté entre esos dos. Está acotado por arriba o por abajo, porque aquí tengo un cuadrado. Y si está acotado, entonces debe suceder que cuando yo aplique j más, que sube ese b, recordemos, me lo aniquila. Y cuando lo actúe sobre b mínimo, el j menos, me lo aniquila también. Entonces hasta ahora hemos establecido que existe este señor, pero no hemos dicho quién es. Y eso es lo que tenemos que ahora empezar a ver. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que procedemos? Para esto utilizamos la relación de conmutación entre J más y J menos, que es proporcional a JZ. De ahí puedo reescribir al producto de J menos con J más. Recordemos que habíamos dicho que Jx cuadrado más Jy era como J más J menos, J menos J más. Y utilizando el conmutador puedo escribir este en términos de este. Así que entonces puedo escribir a J menos J más de esta manera. ¿De qué nos va a servir este? Entonces, por ejemplo, puedo coger a J más. La expresión con menos acá y aquí menos más. Entonces pensemos la de J más. En ese caso, entonces voy a tener a J más este lado. Y cuando lo aplique sobre a b máximo, él tiene que aniquilar. Entonces, si yo cojo esta relación con J más y aplico sobre A, B max, me tiene que dar el ket nulo. Ahora, esto es en realidad esto. Y esto sí sé cómo actúan sobre el ket propio. Aquí me sale un h barra cuadrado, A. Aquí me sale un b cuadrado, h barra cuadrado, un b, h barra. Y vuelve y entregan el ket, porque ese ket es ket propio de ellos. De aquí, si yo quiero que esto efectivamente me dé el ket nulo, es porque el factor que lo acompaña es 0. O sea, esto que está aquí tiene que darme 0. Y si yo igualo esto igual a 0, entonces encuentro una relación entre A y B máximo. Simplemente igualando este factor aquí a 0. Pude haber hecho, haber arrancado no con menos más, sino con más menos, en tal manera que aquí aparece un más. Y lo aplico ahora sobre B menos. ¿Cierto? Si B menos aparece aquí a este lado, cuando lo aplique sobre B menos me tiene que dar 0. Si hago ese procedimiento análogo a este, entonces voy a encontrar que el factor que aparece aquí va a cambiar un poco y tiene que ser igual a 0. Entonces estamos viendo que Bmax y B mínimo no son independientes. De hecho, hay una relación bien directa entre ellos. Ahora, si quiero que estos dos sean iguales porque sea el mismo A, entonces B mínimo tiene que ser igual a B máximo negativo.
es la única. ¿Sí? Ustedes pueden darse cuenta que esa es la solución. Uy, aquí tengo un error grande. Este no es B máximo, sino B mínimo. ¿Listo? Este es cuando lo aplicamos sobre B mínimo. Entonces, cuando yo igualo esto a esto, encuentro la siguiente relación entre B mínimo y B máximo. O sea que las cotas de B son simétricas, por arriba de 0 y por abajo de 0. Está acotado por el mismo número negativo. Ahora recordemos que estos operadores de escalera lo que hacen es ir subiendo. Lo que por enteros. Así que nosotros sabemos que debe existir un n, un natural, de tal manera que cuando yo aplico n veces sobre b mínimo, mira aquí este es b mínimo, voy a encontrar b máximo. ¿Cierto? Porque voy subiendo de a uno en uno, y llega un momento que cuando lo he aplicado, llega exactamente a ese punto, porque hay una simetría ahí. ¿De acuerdo? Otra forma de decirlo es que si yo aplico n más 1 veces, pues esto lo aniquila, porque llego al b máximo y cuando lo vuelvo a aplicar, se aniquila. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí, si yo utilizo el hecho que este operador escalera lo que hace es subir cada vez por una unidad al b, al valor propio del b, lo que tengo es que este más n veces que he aplicado tiene que darme b máximo. Y de ahí encuentro entonces una relación, una expresión bien sencilla para el b máximo. El b máximo tiene que ser este n partido de 2. O sea, ese b máximo puede ser números enteros o semienteros. ¿De acuerdo? Porque este es un número natural. Es lo que tengo acá. Pero b máximo está relacionado con a. Así que a también lo puedo relacionar a ese entero que tengo ahí. Y nos estamos aproximando bien, estamos muy cerca a lo que serían los valores propios de momento angular. Ya tenemos algo en términos de unos enteros y tenemos unas cotas para los b's. Sabemos que tienen que llegar justo al máximo y justo al mínimo. Desarrollemos mejor esto. Ok, entonces lo que acabamos de descubrir es que podemos definir un natural o semi-entero. Entonces van a ser enteros o semi-enteros, j positivos. Y también puedo definir un número entero o semi-entero m, de tal manera que entonces el número cuántico a lo puedo escribir en términos de este j. Y el número cuántico b lo puedo definir en términos de este m. Ese m se va a conocer como el número cuántico azimutal de momento angular. De lo que hemos descubierto hasta ahora, sabemos que este m va a estar acotado por arriba y por abajo por j, así como habíamos construido hasta ahora. Y de esta manera hemos resuelto prácticamente todo el problema de valores propios del momento angular, porque ahora ya sabemos que j cuadrado actuando sobre esos jets propios va a sacar. Entonces ya no escribimos a, sino escribimos h barra cuadrado veces este señor aquí. Y cuando actúe jz sobre sus jets propios, entonces ya no va a ser, no lo escribimos como b, sino como m, ¿sí? Tomando la notación estándar. De esta manera entonces ya tenemos el problema como tal. Hemos hecho lo mismo que hicimos con el oscilador armónico, que era solucionar utilizando el álgebra. Podemos analizar un poco sobre lo que acabamos de encontrar. Entonces, encontramos un conjunto descritos por dos números cuánticos y nos damos cuenta de algo. Por ejemplo, que una vez yo fijo j, yo puedo variar m desde menos j hasta j en saltos enteros. Recuerden que con estos operadores de escalera lo que hemos hecho es ir saltando en números enteros. ¿Ok? Y el número de saltos que puedo dar desde menos j hasta j es precisamente 2j más 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
Si J, dijimos que J podía ser entero o semientero, ¿listo? Positivo, entonces voy a tener que puede ser un medio. Si tengo un medio, las únicas posibilidades es menos un medio y un medio. Si tengo que J es 1, entonces las posibilidades son menos 1, 0 y 1. Voy a tener 3 posibilidades. En general, entonces voy a tener 2J más 1 valores posibles de M. Aquí tengo posibles valores de M. Y estos me van a describir este degeneramiento. De hecho, entonces yo lo puedo describir como el grado, la dimensión de un subespacio, el subespacio correspondiente a este número cuántico. Entonces, estos subespacios los voy a denotar como E sub J, y entonces la dimensión de ese subespacio va a ser 2J más 1, que es precisamente el degeneramiento. Lo que estoy tratando de describir es que el espacio total de estados de momento angular se puede subdividir en subespacios. Y no solamente por el hecho que estos subespacios están etiquetados por distintos J. Sucede que es conveniente porque estos subespacios van a ser invariantes bajo rotaciones. ¿A qué me refiero? Como J es el número cuántico asociado al valor propio de J cuadrado, y J cuadrado conmuta con las componentes de momento angular, que son los generadores de rotaciones, yo sé que cuando yo actúe o aplique una rotación a un estado de momento angular, su valor propio correspondiente a J cuadrado no cambia. Así que si yo tomo un estado en este subespacio, aplico una rotación, vuelvo a caer dentro de ese subespacio. Y esto es lo que se conoce como un subespacio invariante. ¿Listo? Esto va a ser útil cuando estemos describiendo, por ejemplo, los estados del átomo de hidrógeno. Se puede decir más porque, por ejemplo, ahora yo puedo tomar cada subespacio y pensarlo por aparte. Por ejemplo, yo quiero pensar en la base de ese subespacio, entonces fijo J y empiezo a correr todos los m posibles. Ya habíamos hablado que, por ejemplo, para J igual a un medio teníamos dos posibles estados con m igual a menos un medio y m igual a un medio. De tal manera que tengo un subespacio de dimensión 2 y cuando haga la base va a tener su base dictada, tengo una relación de ortogonalidad, tengo una relación de completez, y puedo hallar la representación de mis estados ahí. Por ejemplo, entonces voy a encontrar la representación dos-dimensional que describíamos antes para los espinores. Si tomo J igual a 1, entonces voy a tener 3 posibles estados en la base, tengo un subespacio tridimensional, y cuando haga la representación matricial voy a encontrar la representación tridimensional que también discutíamos la vez pasada. Entonces vemos que esas representaciones que hablábamos antes estaban restringidas para un valor dado de J. Ahora, quisiéramos encontrar las representaciones, por ejemplo, de Jx y Jy. Ya tenemos la de Jz, porque si la represento en esta base, pues va a quedar diagonal con valores m en la diagonal, ¿de acuerdo? Para Jx y Jy necesito encontrar la representación de J más y menos, que de ahí la puedo obtener. Bien, para hacer esto, vamos a calcular el valor esperado sobre un estado arbitrario, igual que hicimos aquí, sino que aquí estábamos pensando en B máximo y B mínimo. Entonces, cuando haga ese valor esperado, por este lado puedo evaluarlo de esta manera y por este utilizo J más daga, J más. Entonces, cuando aplique J cuadrado sobre mi ket, va a quedar su valor propio, ¿de acuerdo? Y cuando aplique los Jz y Jz cuadrado y Jz, obtengo esa parte. Mientras, por el otro lado, vuelvo y recalco, tengo la misma situación que habíamos encontrado antes, donde tenía el ket y tenía su bra. O sea, es el módulo al cuadrado de ese ket. Pero habíamos dicho que ese ket va a tener el mismo j, a m lo sube por 1, estamos hablando de j más, y hay un coeficiente al frente que llamamos c más. Entonces, aquí lo que va a quedar, suponiendo que los kets están normalizados, entonces va a quedar aquí jm más 1, aquí también va a quedar jm más 1, hacen el producto interior que me da 1,
y lo único que me queda es el módulo al cuadrado de ese coeficiente que lo acompaña. Entonces encuentro una relación entre los números cuánticos y el coeficiente que lo acompaña. Muy parecido a lo que hicimos con el oscilador armónico, entonces ahí puedo escoger que C sea real, positivo, y encuentro el valor, determino el valor de C. Si hago lo mismo, ya no con, aquí con más, sino con, no con menos, sino con más, entonces tengo aquí un menos y un menos, voy a encontrar el valor para C menos. De tal manera que entonces encuentro definitivamente cuál es la acción de los operadores de escalera sobre los kets propios de momento angular. Entonces, esto ya lo habíamos definido y aquí estoy poniendo los valores de C más menos. De ahí ya es relativamente sencillo encontrar la representación de J más menos en la base de kets propios de momento angular. Hago el sándwich, va a cruzar y allá me quedan esos coeficientes y allá se va a encontrar con J con M más menos. Por ortogonalidad, entonces tengo que los únicos términos que van a ser distintos de 0 son los que están afuera de la diagonal en 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esto hemos resuelto el problema de valores propios del momento angular. Un problema que nos va a permitir entender la solución del átomo de hidrógeno en algún momento. Sin embargo, yo no he hablado de la representación diferencial que hablaba antes. Y eso lo vamos a abordar en el próximo capítulo. Así que nos seguimos viendo. Hasta luego.